Buenas noches, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Vamos a empezar este blog por una noticia que no es muy emocionante, la emocionante va a seguir, pero es importante porque Rusia es un país que vive vendiendo sus carbohidratos, o sea, gas, petróleo e incluso carbón. Y para transportar todo esto, Rusia usa, por supuesto, sobre todo para petróleo, usa barcos petrolíferos grandes. Y el mundo civilizado intenta imponer algunas sanciones para reducir esta actividad comercial rusa y no consigue, porque resulta que hay una, como la llaman, flota gris o shadow, ¿no? En inglés dicen, como en la sombra, ¿no? Pero en realidad la flota la flota gris no es gris, es una flota transparente, pero que está medio, digamos, camuflada, ¿no? No es que haya barcos piratas que transportan el petróleo ruso, ¿vale? Esto alguno habrá, pero estará entre Rusia y Corea del Norte o algún lugar entre Rusia y Irán, ¿no? Pero lo normal, que todos esos barcos existen, tienen su puerto de inscripción e incluso la flota que sirve a los intereses comerciales rusos en un 30% pertenece, por ejemplo, a un país como Grecia, ¿no? Que tiene su banderita de Grecia. Entonces, muchos barcos que pertenecen a la Unión Europea se dedican a este negocio medio sancionado, ¿no? Medio sancionado porque como que está sancionado, pero no lo está. Y desde el octubre de este año parece que la exportación del petróleo ruso ha caído un 11%. Y 12 países nórdicos han decidido reducir aún más esa actividad comercial rusa, sobre todo en el mar Báltico, porque el petróleo ruso se transporta un 60% por el mar Báltico, un 20% por el mar Negro y otros 20% ahí por Pacífico, ¿no? Por Vladivostok y todas esas cosas que ya no controlamos. Entonces, el 60% en teoría, se podría limitar. Y limitar de una forma creando una presión y obligando a todos estos barcos a tener seguros, por ejemplo, que se llama PMI, que es seguros anti-accidentes y antiderrames. Y sobre todo después del accidente de antes de ayer, ¿no? ¿Os acordáis? Hace 3 días, tres petrolíferos rusos han tenido accidentes en el Mar Negro y han derramado productos petrolíferos y ya hoy hemos tenido unas tristes imágenes de la provincia rusa de Krasnodar, donde pues, había un montón de playas contaminadas, había aves que estaban medio moribundos porque estaban llenos de toda esa sustancia oleosa, de todos esos hidrocarburos y es un desastre. Entonces, los 12 países, entre ellos está Gran Bretaña, Lituania, Estonia, Finlandia, Islandia, han creado esa coalición para intentar reducir, pues obligando a esos barcos a comprar seguros, digamos, caros, y ya va a haber una cosa que se llama Joint Expedition Force, que son como equipos comunes de expedición que van a hacer control de todo esto. Vale, entonces con esto y la bajada del precio de petróleo en un futuro, porque Trump nos promete hacer agujeros y sacar petróleo de donde sea, como él dice, drill, baby, drill, que se supone que que esos petroleros no van a estar tan interesados en transportar petróleo ruso porque habrá petróleo norteamericano en el mercado y otros países también pues coordinarán sus esfuerzos, así que ojalá todo esto nos pueda llevar a algún lado, ¿no? Y por supuesto Ucrania por su parte va a intentar destruir los terminales rusos de producción petrolífera y de carga y de exportación, pero de momento necesitamos ayuda. Vale, pasando a otra cosa que también es importante y es la guerra asimétrica ucraniana, ¿no?
Como sabéis, Ucrania ahora mismo no llega a 30 millones de población, no llegamos, a lo mejor somos 28, 29 millones y luchamos contra un país que tiene 130 millones y tienen además como 10 millones de inmigrantes de los países ex soviéticos asiáticos, ¿no? Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán y otros. ¿Vale? Entonces, para nosotros es una guerra que a nivel del personal es muy difícil de llevar y además con los fallos terribles que ha tenido nuestro gobierno en las campañas de reclutamiento, de los que hemos hablado, y de la cantidad de gente que abandona sus lugares, ahora estamos sufriendo unas situaciones muy críticas en el frente. Entonces, Ucrania opta por otro tipo de guerra. Y así, ayer en Moscú, a las 6 de la mañana, ojo, a las 6 de la mañana, os lo digo porque dicen que se ha preparado muy bien esta operación, estaba muy bien coordinada. Al salir de su casa, junto con su ayudante, fue pulverizado por una explosión el teniente general ruso Igor Kirillov. Vale, Igor Kirillov es el militar top hasta ahora que ha partido para el otro mundo en las circunstancias semejantes. Entonces, tenemos en las últimas 2 o 3 semanas, o 2 y media semanas, ya 3 altos cargos criminales, todas esas personas que van para más allá, o bajan, no sé a dónde van ellos, para arriba o para abajo, yo creo que para abajo, pero da igual. El primero era Sergei Yevsukov, que era el jefe de la prisión Olenivka, en la región de Donetsk, ¿vale? Culpable por organizar un atentado contra los presos ucranianos, sobre todo la gente de Azovstal. Y otro era un científico que se encargaba de modernizar los misiles, sistemas de apuntamiento rusos, ¿no? Que es Mikhail Shatsky. Entonces, y ya antes había más personas y más el jefe de un barco de Mar Negro, el comandante del barco de Mar Negro y todo esto. Entonces, para Rusia, ahora mismo, este evento ha sido un evento como sobrecogedor, ¿vale? Están en pánico desde ayer, todos los canales están hablando de esto porque, claro, ha pasado en Moscú, ha pasado con el jefe del ejército, ¿cómo se dice?, de las fuerzas biológicas, de las defensas biológicas, químicas, y etcétera, ¿vale? Es un tipo que es culpable de usar armas químicas en el frente ruso-ucraniano contra los ucranianos, usar armas prohibidas. En el año las usó desde el 2023 a 2024 más de 4.000 veces, ¿vale? Entonces básicamente son gases tóxicos y gases lacrimógenos. Entonces, y además este tipo estaba promulgando las teorías falsas de que aquí Rusia de lo que lucha son los biolaboratorios. ¿Os acordáis que cuando yo hablaba de las ideas locas en las cabezas rusas, esta era una de ellas? Entonces, este personaje realmente es una persona importante en el ejército, ¿no? Ruso. Entonces, vamos a ver, porque ya muchas personas... Claro, Rusia no es Putin, gente. Yo he dicho 1001 veces y yo tendré que repetirlo tantas veces que haga falta. Es un país donde la gente participa, fomenta, promueve la guerra a nivel general, ¿no? Y ya no os digo de los militares culpables de dar órdenes y ejecutar esas órdenes. ¿Vale? Entonces, propagandistas, corresponsales de guerra, toda esa gentuza ahora está un poco histérica, porque cada uno, un corresponsal de guerra ruso ha dicho que cuando vio un distribuidor con su, ¿cómo se llama? Moto, ¿no? Con su motica de distribuir pizza, no salió del carro hasta que apareció el distribuidor, la persona que llevaba pizzas. ¿Por qué? Porque el patinete que estaba enfrente de la casa de este teniente general, pues explotó cuando el otro pasaba. Y estaba, o sea, todo en la plena ciudad, digamos a las 6 de la mañana y tal. Entonces, si un alto cargo está desprotegido, ¿qué le puede pasar a un
corresponsal de guerra, ¿no? Entonces están en pánico y hacen bien de estar en pánico, ¿no? Porque Ucrania necesita llevar este tipo de guerra eliminando a los personajes claves del campo de la batalla. O la gente que tiene que ir pensándoselo 2 veces en dónde se mete. Entonces es una operación por la que ya han detenido a un uzbeco, ¿vale? Y el uzbeco ya ha confesado que fue él, por orden, obviamente, de la inteligencia ucraniana o quien sea desde Ucrania, en este caso yo creo que eran servicios de seguridad ucraniana, que le prometieron $100.000, le dieron las instrucciones y él ejecutó toda esta operación. Probablemente es como siempre, un pardillo, y si os acordáis del atentado en el centro comercial Crocus, cerca de Moscú, hace un año creo que, ¿no? O poco menos de un año, pues ahí culparon a los tayikos, ¿vale? Y ahora al uzbeco. Entonces ya hay una manía bastante fea en Rusia contra los inmigrantes de los países, digamos, cercanos. Y vamos a ver cómo esto evoluciona, ¿no? Porque muchos medios ayer escribieron sobre el tema, tanto Washington Post como Associated Press, como The Week. Entonces es algo que ya es una forma de Ucrania de defenderse, ¿vale? Y va a más porque Ucrania no puede contar con el apoyo internacional en la extradición de los criminales de guerra rusos. Obviamente Rusia tampoco va a juzgar a nadie de esta gente. Entonces ese es el camino que tenemos que tomar y que ya se ha tomado, y yo creo que es algo interesante, ¿no? Como un fenómeno que vamos a seguir. Vale, ¿qué tenemos? Como yo he dicho, la situación en el frente es bastante crítica porque se nota que hay falta de personal. Como ya sabéis, hay como 100.000 casos de las personas, de los militares que abandonan su lugar de servicio en Ucrania por varios motivos, ¿vale? Y uno de los motivos es que la gente está muy cansada y la campaña de reclutar fue aplazada a no poder más. Ya no hay tanta gente que quiere unirse al ejército voluntariamente, vienen sin motivación y no son suficientes para ir reemplazando al personal, ¿no? Y ayudando a esas brigadas que van sufriendo pérdidas, porque una guerra son bajas, ¿vale? Son gente herida y gente muerta, desgraciadamente. Entonces también por parte de Ucrania tiene que haber un flujo constante para ir sustituyendo, y nuestro gobierno ha fallado tanto organizar esa cantidad de personas como redistribuirlo. Y también tenemos una cosa, hay gente que ya está casi 3 años en la guerra y ven que no les reemplazan, que el gobierno ha prometido tomar una ley, que por cierto deberían tomarla hoy, que se cumple el plazo, para garantizar un plazo máximo de servicio, o sea que deberían ser 3 años. Entonces, para que la gente que ya estuvo 3 años en el frente pueda, si quiere, dejar este servicio. Entonces, no está organizado, el gobierno ignora esta necesidad que tienen los militares y sus familias, ¿no? Y entonces estamos en una situación bastante crítica. Como siempre, os cuento cosas de una forma light, ¿vale? Porque ya podéis imaginar lo que hablamos aquí de esto en Ucrania, ¿vale? Pero yo, como os he dicho, yo hablo de la guerra tal como es, ¿vale? Sin tirarme fuegos fantásticos y decir que es que tal, ¿vale? Entonces, hay un problema, todavía no hay decisión y no sé cómo se va a resolver. Y ahora estamos, que los rusos ya están en Kurakhove, que ya están ocupando la parte occidental, sí, de Kurakhove, que allí todavía quedan algunos destacamentos ucranianos, pero les cuesta una barbaridad mantenerse. Y en Kurakhove hay posiciones, o sea, hay trincheras bien preparadas, pero no hay gente. Y eso pasa en muchos sitios. Entonces, el problema es que no se ha gestionado este tema y se deja y se cierran los ojos y se habla de otras cosas. Fantástico. Vale, entonces tenemos problemas en Chasiv-Yar, en Pokrovsk estaba rodeada por el sur, ahora los rusos entran por el norte. Y en Kurakhove también hay varias aldeas que han sido
tomadas por los rusos, y hay algunos sitios donde hay riesgo de bloqueo del personal ucraniano, como en el pueblo Makarivka, en la dirección Vremivske. Vale. La situación en Kursk también está muy caliente. Siguen apretando los rusos en varias direcciones. Y desde el inicio de la ofensiva ucraniana, de los avances ucranianos en Kursk, Ucrania ha perdido la mitad más o menos del territorio que ocupó, ¿no? Hemos ocupado hasta 1.300 kilómetros cuadrados, ahora creo que estamos en 600 o 700 kilómetros cuadrados. Y también el tiempo no favorece. Entonces, ahí los rusos lanzaron a los norcoreanos, y por cierto, Ucrania ya interceptó unas llamadas telefónicas. Los servicios de inteligencia ucranianos siempre hacen escuchas de todo caso, ¿no? Normalmente esas escuchas los hemos escuchado casi todos los días al principio de la guerra. Era que los militares que estaban aquí en Ucrania llamaban a sus familias, básicamente, o se llamaban unos a otros y contaban lo que pasaba, ¿no? Y es cuando nos enteramos de la crueldad, atrocidades y todo lo que pasaba cuando venían los rusos a las ciudades ucranianas. Y ahora, claro, ellos cuentan lo que pasa ahí. Y la mujer ha dicho que han traído a 80 norcoreanos ya heridos a un hospital cerca de Moscú, y al día siguiente iba a llegar un tren con 120 norcoreanos. Así que ellos han tenido bastantes pérdidas entre heridos y muertos. Y por lo visto, lo que comentan sobre su actuación en el combate, ellos no están preparados, porque sus reglamentos de ofensiva no prevén una guerra moderna. Entonces les sueltan sin carros, como hemos visto en aquel vídeo, van corriendo por el campo, cuando ven un dron no se esconden, están disparando contra el dron. Entonces no actúan conforme la situación bélica, y por eso son presas fáciles ahora mismo, como comentan los ucranianos. Vale, eso. Otra cosa interesante que de lo que habla el ministro de Defensa ruso, Belousov, es que 96% de los heridos rusos vuelven al frente. Es como una cifra que es inexistente en la naturaleza, ¿no? Eso quiere decir que solo 4% se queda pues malamente herido, o sin alguna pierna o algún brazo. O eso quiere decir que ellos mandan al frente a la gente que no tiene extremidades o nada. O eso quiere decir que ellos solo evacúan a los heridos con heridas y lesiones fáciles, ¿no? Ligeras. Y todos los que son amputaciones y problemas graves simplemente los dejan por ahí a intemperie, que este es muchos casos que hemos visto. Entonces, por eso tienen unas estadísticas fantásticas que no existen en ningún otro ejército del planeta. Vale, entonces, los rusos, más o menos estos días ha habido algún ataque con los drones. Hoy, por ejemplo, nos lanzaron 81 drones, de los que hemos derribado 51, pero ha sido bastante tranquila la cosa. Hay algunos tiroteos de artillería en Jersón, en la región de Jersón, otros misiles balísticos en la región de Kupiansk, con varios muertos en cada caso. Esta tarde hubo explosión en la fábrica metalúrgica de Taganrog. Todavía no hay muchos detalles, pero dicen que han llegado algunos misiles ahí. ¿Y qué más? Creo que más o menos es todo. Siguen en la fase muy caliente todos los combates. En total de ataques es 199, en Kursk 49, en Pokrovsk 38, en Kurakhove 28, en Vremivka 27, en Liman 27. O sea, los rusos han ocupado un pueblo que se llama Sontsivka y han avanzado en otros muchos pueblos de Donetsk. Y os pido un like, una suscripción, un comentario, y os agradezco las aportaciones. Esta es mi amiga Caterina, que está pidiendo ayuda para comprar aquel generador que tiene que ser ligero,
pero potente para el frente ucraniano en Gerson, que por cierto los rusos se han activado en esa dirección, Gerson y Zaporizhia, y es posible que emprendan una nueva ofensiva justo en el sur de Ucrania. Y espero que por lo menos los recibamos con un generador que nos permite garantizar comunicaciones y pues, calentamiento y electricidad en las trincheras. Con esto y un venceremos, me despido.